Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios, hermanos, por todos los que ya estamos aquí. ¿Verdad? Que es una bendición y un privilegio de poder estar. Gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes que hicieron el esfuerzo para llegar. ¿Verdad? Y yo sé que nos vamos a gozar. Porque, hermanos, siempre que uno llega a la casa del Señor, en ocasiones, hermano, uno viene y ahora no quería venir. Pero, hermano, ya después de que sale, que sí vino y sale, dice: qué bueno que vine porque me gocé y me llené. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a leer el Salmo 100. Salmo cortito. Dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Gloria al Señor. Padre Celestial, en esta hermosa tarde te adoramos, te bendecimos, estamos agradecidos. Nunca, Señor, vamos a poder dejar, Señor, de decir cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros. Señor, has transformado nuestra vida y sigues transformándola. Padre precioso, en agradecimiento, Señor, rendimos alabanza, culto, adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de los que estamos aquí nos podamos enfocar en este corto tiempo de agradecimiento, Señor, en rendirte con todo nuestro corazón, alabanza y adoración. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille y bienvenido seas a la familia, a la casa de la iglesia Esperanza Viva. Bueno, ahora ya que nos saludamos, podemos pasar a nuestros asientos. Tengo unos anuncios que comunicarte lo que está pasando en este mes. El Festival de la Cosecha te necesita y será este jueves 31 de octubre de 5:30 a 8. Si te apuntaste para ayudar en este día, debes de estar aquí a las 5. Jueves 31 de octubre a las 5. Regístrate hoy en la mesita del lobby o en línea para ayudar en este evento. Ya sea poniendo el baúl de tu carro para repartir dulces, con juegos o compartiendo el evangelio con las pulseras de evangelización. Este año tendremos una carpa con cupcakes. Si deseas donar cupcakes hechos en casa o comprados en la tienda, déjalos en la iglesia este martes 29 o el miércoles 30 de octubre. Todavía estamos aceptando donaciones de dulces para regalar en los juegos y en los baúles de los coches. Simplemente deja tu donación en los baldes etiquetados en el lobby. Tu ayuda y tus donaciones ayudan a mostrarle a nuestra comunidad el amor en Cristo. Recuerda, tenemos el podcast de repaso y vistazo. Haz un tiempazo y escúchalo, no te lo perderás. Y como iglesia, creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrarás los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Y recuerda mantener tu esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Pues en quién más. Hasta luego.
Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a estar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Me pidieron que les recuerde, hermanos, la próxima semana el Ministerio de Varones está patrocinando un chili cook-off. Y a las 4 de la tarde pueden venir a disfrutar de chili y va a haber un contest. Y le pregunté a un hermano si los latinos hacen chili cook-off. Dice que son los frijoles con chile. ¿Quién todos lo hacemos? Dice. Es chili cook-off y se pueden apuntar, hermanos, si quiere traer uno para para la competencia allá afuera lo pueden apuntar. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Estamos estudiando maravillosa carta de Pablo, capítulo por capítulo, y ahí estamos en el Efesios 4, que es la parte práctica, la parte donde nos dice Pablo cómo aplicamos esas doctrinas que nos enseñó en los primeros 3 capítulos. Y la semana pasada vimos la sección que comienza en el capítulo 4, que hablamos que estamos unidos en espíritu, somos un mismo cuerpo, vimos un mismo Señor, un mismo Padre, que somos unidos, somos la misma esperanza, tenemos todo unido, y el tema era la unión, somos iguales, somos el mismo sentir. Y ahí terminamos en el versículo 6, y el versículo 7 comienza con pero. Literalmente dice a pesar de esto, o por otro lado. Y vamos a ver hoy que a pesar de que estamos unidos uno en Cristo, Dios nos ha dado dones diversos para mantener la unidad de la iglesia. Ese es el tema, el título del mensaje de hoy, unidos en diversidad. Todos pertenecemos a la misma familia de Dios, al mismo cuerpo de Cristo, pero cada uno recibe distintos dones únicos para servir al Señor. Todos estamos unidos en Cristo, pero también somos diferentes a todos los demás. Y la iglesia solo puede alcanzar su máximo potencial para la gloria de Dios cuando cada miembro usa esa singularidad para servir en el cuerpo de Cristo. Vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer del versículo 7 al 16. Efesios 4, del 7 al 16. Dice la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo Él, que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tenemos aquí, que tu cuerpo está unido, Señor, aquí, en un solo sentir en tu palabra. Te pido, Padre, que todas esas cargas, esas angustias, esas frustraciones que hemos traído de la semana, que lo entreguemos a tus pies y nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos. Gracias, Padre, por este lugar que tú nos has dado, esta iglesia, Señor. Y te pido, Señor, que lo que curamos hoy, Señor, que no solo sea información, sino que pase de nuestra mente a nuestro corazón para transformación y que salgamos de este lugar un poco diferente a lo que entramos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy acerca de la diversidad que nos une. Vamos a ver primero el regalo.
Cada creyente recibe un diferente regalo de Dios en forma de dones espirituales. Después vamos a ver la razón que se nos dan estos diversos dones y después el resultado. ¿Qué es el resultado de activar y ejercer estos dones? Vamos a comenzar, el regalo. Versículo 7 dice, para cada uno de nosotros fue dado la gracia. La gracia, aquí cuando habla de la gracia, no se está refiriendo a la gracia que salva, la que hemos estado viendo, sino la gracia en este versículo se refiere a un regalo inmerecido de Dios después de la salvación. Y ese regalo es en forma de dones espirituales que Dios nos regala. Y la fuente de esos regalos fue la victoria de Jesús sobre la muerte. Del versículo 8 al 10, ahí cita Pablo Salmo 68, que dice que habla de un poderoso conquistador que asciende en victoria y después reparte el botín de victoria a todos su pueblo. Ese fue Jesús, que venció la muerte y ascendió al cielo, y cuando fue al cielo, descendió el Espíritu Santo para equipar a todo creyente para el servicio en la obra de Dios. Cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe el regalo de salvación y también recibe el regalo del Espíritu Santo, que es un don, una habilidad espiritual para obrar, para servir a Dios. Y hermanos, y cuando ese espíritu entra en la vida de un creyente, y no solo recibe uno, muchos reciben más que uno. Esos dones determinan cómo y en qué ministerio va a servir esa persona, en dónde va a obrar para Dios. Y noten que dice el versículo 7, a cada uno, a todos, a cada creyente, todos reciben algo, un don para la obra de Dios. Por lo menos uno, muchos reciben más que uno. Y hay unos que pueden decir, yo no tengo nada que ofrecer, yo no soy bueno para ningún ministerio. El que dice eso, hermanos, está llamando a Dios un mentiroso. Porque aquí dice que a cada uno es dado, afirma la palabra de Dios, que todo creyente recibe por lo menos un don al momento de salvación. Mire que dice 1 Corintios 12, 4, 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Si tú has puesto tu fe en Cristo, Él te ha equipado para poder obrar en su ministerio. Como dije, la mayoría de creyentes reciben más que uno. Hermanos, no menospreciemos ese regalo de Dios. Usémoslos para su honra y para su gloria. Y note que dice el versículo 7, también dice que eso nos fue dado conforme a la medida. Este viernes en el estudio de varones llegó un hermano con unas chaquetas que ya no los quedaban y lo trajo para regalar. Dijo que perdió mucho peso, yo no sé, hermano. Pero lo trajo las chaquetas y todos los varones lo están probando, pero solo a uno le quedó bien a su medida. Y a propósito, como muchos creyentes, se fue y dejó su saco ahí, no lo quiere usar. Pero hermano, el don que Dios te da es a tu medida. Es basado en tus habilidades, en tu personalidad, en tus experiencias, en tu corazón. Y Dios te equipa de esta manera exacta para cumplir una función en la iglesia. Vimos en capítulo 2 que Dios también prepara una obra especial para ti. Y ahora vemos que Dios no solo prepara una obra, no solo tiene una obra preparada, pero también nos equipa individualmente con dones espirituales para cumplir esa obra. Y note que dice el versículo 11. En el versículo 11 nos da Pablo 4 ejemplos de estos dones que Dios le ha regalado específicamente a la iglesia. Dice el versículo 11, y asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y después nos dice en el 13 que el 12, ¿por qué nos dio eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo. Aquí podemos ver 5 dones que Dios le da, pero estos son funciones específicamente para crecer, para edificar a la iglesia, para enseñar a la iglesia.
Y yo creo, hermanos, que la Biblia enseña que estas funciones, dos de estas, los apóstoles y los profetas, fueron funciones apostólicas únicamente. ¿Qué significa? Que fueron específicamente para la fundación de la iglesia. Solo hubieron 14 apóstoles. Pablo fue el último. Vimos eso en el primer capítulo. Técnicamente todos somos apóstoles, todos somos enviados. Técnicamente todos somos profetas, todos somos llamados a ser mensajeros, pero bíblicamente ya no hay la necesidad de un apóstol o un profeta. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue fundada, la iglesia ya fue desarrollada, ya tenemos la palabra de Dios que tiene todo lo que necesitamos. Hermanos, sí hay muchos dones, pero apóstoles y profetas en la manera de la Biblia ya no es necesario. Y muchas veces cuando se usan estos títulos es nada más para ejercer autoridad. Por eso, pero sí hay muchos dones que Dios sigue dando a las iglesias. Cada vez que una persona es salva, el día hasta ahora, cada vez que salva, Dios sigue dando dones. Dios equipa a cada miembro de distinta manera. Romanos 12, 6 y 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si el de profecía use conforme a la medida de fe, si de servicio en servir, el de enseñar en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo menciona otros seis tipos de dones, pero hay muchos más tipos de dones en la palabra. Lo podemos ver en Romanos 12, 1 Corintios 12, en Efesios 4, 1 Pedro 4. Todo esto son dones que Dios da a los seguidores. Y si tomamos todos estos dones, lo podemos categorizar en 3 grupos, 3 tipos de dones. Y si tú eres creyente, vamos a revisar estos 3 tipos de dones. Tú tienes por lo menos uno de estos. Así que al revisar esto, examínate a ti mismo y mira si tú tienes alguno de estos dones. ¿Cuál es el que Dios te ha dotado? 3 categorías de dones espirituales. Primero hay dones de comunicación, que es la profecía, la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, el evangelismo. Son dones que se usan para declarar, para hablar la palabra de Dios. Y como mencioné profetizar, pero eso no significa simplemente predicar el futuro. Significa declarar los propósitos de Dios, hacer verdad los propósitos de Dios. Es declarar la palabra de Dios sin temor y llevar a convicción al pecador. El don de enseñanza, este don implica análisis de la palabra de Dios, discernimiento, predicar la palabra de Dios, es instruir con claridad, comunicar efectivamente las doctrinas de la fe. Este don es esencial para la iglesia, hermanos, y aquí somos bendecidos que tenemos muchos maestros capacitados que ayudan a crecer el cuerpo de Cristo. Y esta es la capacidad de aprender, conocer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Nos permiten a la iglesia crecer, enseñan las profundas verdades y los misterios que Dios nos ha revelado. Son de enseñanza, de formación de la iglesia. Nos ayudan a distinguir la verdad de la mentira. Aplican verdades bíblicas en situaciones de la vida y nos enseñan a identificar y rechazar las mentiras del mundo. También el evangelismo es uno de estos dones de comunicación. El evangelismo. La iglesia, la palabra de Dios dice que tenemos evangelistas. Hay personas que son específicamente dotadas con eficacia para predicar y entrenar a personas en el evangelismo. El don de edifica mediante a la adición de nuevos miembros. Ahora, muchos confunden este don de evangelista con evangelismo. No existe el don de evangelismo. Todos somos llamados a predicar la palabra de Dios, pero no todos somos evangelistas. Pero hermanos, todos somos llamados para hablar la verdad de Dios. Todos somos llamados para compartir el evangelio de Dios. No podemos decir que no compartimos a Cristo porque no tenemos el don de evangelismo.
Eso no existe. El evangelista existe. Hay personas, hermanos, que entrenan, que se suben y hacen cruzadas y muchos llegan a Cristo. El pastor principal antes, cuando entramos a esta iglesia, Pastor Wayne, era uno que andaba por todo el mundo haciendo esto. Pastor Ed, que ha predicado muchas veces para nosotros. Esos son los dones de comunicación. También hay dones de servicio, la segunda categoría. La mayoría de personas tienen uno de estos dones. La mayoría de personas en la iglesia tienen uno o más de estos dones. ¿Qué incluye esto? Servicio, ayuda, dadivosidad, aliento, misericordia, hospitalidad, liderazgo administrativo, pastoreo. Ofrecen ayuda práctica a los que están en necesidad. Auxilian a los que necesitan gracia, amor. Demuestran compasión, demuestran empatía, sensibilidad por los que están pasando por tormentas y ofrecen recursos para aliviar esos sufrimientos con gozo, con bondad, y mantienen el cuerpo saludable, unido, haciendo que los demás se sientan aceptados a la familia de Dios. Esos son dones muy importantes, hermanos. Darle aliento a otras personas, eso es lo que estamos llamados a hacer. Somos llamados a exhortarnos. Estas personas que tienen este don consistentemente están llamando, dando seguimiento a otras personas. Ofrecen palabras de edificación, pero también de corrección. Fortalecen a los débiles de fe y los confortan en las pruebas. Esto es un don que muchos tienen, pero pocos ejercen. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano que no has visto por más de una semana? Eso es un don, puedes llamar, cualquiera puede levantar el teléfono a llamar. La dadivosidad, aquellos que gozosamente comparten lo que Dios les ha dado. Puede ser financiero, material, o puede ser atención, puede ser tiempo personal. Hay personas aquí en esta iglesia que ya no pueden venir a la iglesia, que están muy, muy viejos, y hay personas aquí que les llaman y hablan con ellos, les visitan, quieren escuchar. Estas personas buscan oportunidades para compartir con otros. Dan generosamente, con alegría. Las personas con este don se gozan de dar de lo que tienen. Otra de estos es hospitalidad. Las personas que tienen este don tienen la capacidad de hacer otros sentirse como que están en casa, aunque sea la primera vez que llegan. A menudo usan su casa para atender invitados y servir a la iglesia. Tienen la capacidad, la habilidad de hacer a todos sentirse bienvenidos. Y fácilmente invitan y entregan a nuevos miembros a la iglesia. Hay personas, hermanos, que pueden estar en cualquier lado, al fin del mundo, y la persona que miren le van a invitar a la iglesia. Esas personas son necesarias. Liderazgo, administración. Hay personas que dirigen, que presiden la administración de los asuntos de la iglesia. Guían, conlleva la idea de dirigir. Es lamentable, hermanos, pero hay muchos líderes en iglesias hoy en día que ocupan ese lugar por necesidad, que no tienen el don de liderazgo, de administración. Alguien con el don de administración, de liderazgo, gobierna con sabiduría, con gracia y exhibe el fruto del Espíritu. Ayudan al cuerpo dirigiendo a los miembros. La tercera categoría de dones son dones de señales. Y ahí es donde entramos en problemas. Estos son los dones en la Biblia lo puedes ver como dones de lenguas, de interpretación de lenguas, de sanación, de milagros. Estos son dones que causan mucha confusión y en muchos casos abuso. No podemos negar que estos dones existen, son bíblicos. Estos dones de señales son bíblicos. La confusión surge con el propósito de estos dones y si existen aún hoy en día. Unos afirman que estos dones son para confirmar la salvación del creyente. Y si tú no puedes exhibir un don de señal, todavía no has recibido el Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso, hermanos. No hay ningún lugar en la Biblia donde dice que eres salvo y en otro lugar, en otro evento, después de cumplir ciertas cosas, recibes el Espíritu. Eso ocurre en el mismo momento. Pero hay unos que dicen que estos dones de señales confirman la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, si leemos la Biblia, yo opino lo que la Biblia nos dice y nos muestra que estos dones también fueron parte de la era apostólica,
de la fundación de la iglesia. Pero una vez que la iglesia ya fue fundada, estos dones ya no eran necesarios. ¿Por qué? Porque los milagros, los señales en la Biblia era para confirmar el mensaje de Dios. Era para confirmar que esta persona está trayendo un mensaje verdadero. Y es interesante, hermanos, cuando habían señales, cuando habían milagros, siempre era para una audiencia de incrédulos. Anda en la Biblia y busca todas las veces que Dios hizo sanaciones. En ningún lugar vas a encontrar que Dios sana a una persona que es creyente. Siempre salva a incrédulos, a incrédulos. ¿Por qué? Porque el enfoque no es el milagro, no es la señal, sino que el mensaje. Y hoy hay mucho abuso con estos dones porque se enfocan en las personas y muchas veces para beneficio propio. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay lugares donde vas. Una vez aquí había un rótulo que decía servicio de sanación. Y la gente se va ahí para ver las sanaciones. Yo digo, si tienes el don de sanación, ¿por qué no vas en las iglesias, en los hospitales? Ahí hay gente, puedes ir de cuarto en cuarto sanando a las personas. No tienes que hacer un servicio para glorificarte a ti mismo. Los señales, los milagros no deben apuntar al mensajero, sino que al mensaje. Y si quieres apuntar al mensaje, tienes la palabra de Dios. No necesitas una señal espectacular. No debemos de esperar señales espectaculares para poder creer en el mensaje de Dios. En el tiempo de Jesús, hermanos, muchos lo seguían solo porque querían ver un show. Había también, si vas, como creo que es en Mateo 6, Marcos 14 creo, nos dice que la gente estaba demandando una señal. Lo seguían y le demandaban una señal. Pero Dios no desea que caminemos por lo que vemos, sino que caminemos por fe. Entonces la pregunta es, ¿hay dones de señales hoy en día? Yo creo que sí, hermanos, pero en el tiempo correcto, en el lugar correcto y por el propósito correcto. Hay muchos testimonios de milagros, de señales espectaculares en lugares donde el evangelio está iniciando, igual como en las primeras iglesias. Igual como la fundación de las iglesias, se necesita confirmar el mensaje que es verdad. Y aún ahora, hermanos, Dios sigue haciendo milagros en nuestros días, aquí donde están los creyentes, y muchas veces pasan desapercibidos. El milagro de la creación, cada vez que sale el sol, eso es un milagro de una nueva vida física y una nueva vida espiritual. Eso es un milagro de la provisión y la protección de Dios diaria. Lugares hemos visto donde los doctores ya no tienen esperanza y las personas salen caminando del hospital. Hemos visto situaciones, hoy en día, la semana pasada, donde hay una situación tan difícil que humanamente no parecía que hay solución, y Dios hace milagros. Todos los días, hermanos, todos los días Dios sigue haciendo milagros. Pero, hermanos, muchas veces nos perdemos esos milagros diarios porque estamos buscando una señal espectacular. No nos perdamos de los milagros diarios que Dios nos hace, hermanos. El simple hecho de que podemos tener la comida delante de nosotros es la provisión de Dios diaria. La verdad que debemos comprender, hermanos, acerca de los dones es que todo creyente es dotado de manera única. Y Él te regaló esos dones para que lo ejerces, para que lo sirvas para la bendición de la iglesia. Necesitamos descubrir nuestros dones y permitir que Dios desarrolle esos dones. Y si no estás seguro del don, hay muchas encuestas que puedes tomar. Aquí los nuevos creyentes, los nuevos miembros de la iglesia, les pedimos que tomen una clase que se llama Enraizados, que está pasando ahorita, el otro va a ser en septiembre. Y hay una sección solo acerca de los dones espirituales. Pero no tienes que esperar esa clase. Pregúntale a otros, oye, ¿para qué me ves que puedo yo servir en la iglesia? Pero la mejor manera de encontrar ese don, hermanos, empieza a servir en un lugar. Apúntate a servir. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a firmar cuando estés en el lugar donde Él te quiere.
Y al ponerte a la disposición de Dios, Él te va a abrir puertas que encajen con el don que Él te ha regalado. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos el regalo de Dios. Ahora veamos la razón. ¿Por qué nos hizo Dios tan diferente? ¿Por qué nos unió y después nos hizo tan diversos en estos dones? Porque Dios colocó a los diversos miembros del cuerpo para que el cuerpo pueda alcanzar su máximo potencial para su gloria. 1 Corintios 12, 18 y 21 dice: más ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad por vosotros. La palabra colocar aquí, hermanos, pone la idea de poner algo cuidadosamente, justamente en el lugar apropiado. Es como cuando estás haciendo un rompecabezas, todo sabe dónde va a caber y solo puede caber en ese lugar. Y cada pieza depende del otro. Y en el rompecabezas no se puede completar, no está completo hasta que todas las piezas están colocadas. Hermanos, todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo y cada parte es esencial para el buen funcionamiento de la iglesia. Y cuando cada miembro cumple su función, el cuerpo es saludable. Necesitamos nuestros diferentes dones para cumplir la misión que Dios tiene. Si todos fuéramos orejas, no podríamos ver. Si todos fuéramos manos, no podríamos caminar. Dios te ha colocado en el lugar propicio para cumplir esa función que Él tiene para ti. Y tal vez no sea un puesto de alto perfil, tal vez no sea un puesto donde otros miren lo que hacen, tal vez no sea un puesto de mucho elogio. Es más, el cuerpo humano, hermanos, los órganos internos que no se ven son los más importantes. Aquí ustedes me ven guapo, alto, de corpulencia. Hace 2 semanas mi esposa estaba fuera y yo le llamé para ver, hey, ¿quieres que caliente la comida? Sí, dice, estaba congelada. Le digo, ¿le pongo en el fuego? ¿Lo pongo alto o bajo? Y como mi esposa nunca pone puntuación cuando escribe, quería poner sí, coma, bajito, que lo ponga en el fuego bajito, pero no puso el coma, yo lo leí como sí, bajito. Y le contesté, bajito, pero guapito. Y unos hitos más ahí que solo entre esposo y esposa. Pero hermano, no importa qué guapo yo esté, no importa qué saludable me mire, si mi corazón no está bien, de nada sirve mi cara de guapo. Los órganos internos son muy importantes y hay veces Dios te va a llamar a hacer una función que nadie te va a ver. Y hay muchas funciones esenciales para el buen funcionamiento de la iglesia que pocos ven. Muchas personas, para estar aquí nosotros en este servicio, muchas horas pasaron atrás de las escenas durante la semana, preparando para este momento en este servicio. Y en este momento hay muchos sirviendo alrededor en los niños, que tal vez nunca nos damos cuenta, solo que pensamos que no vino el hermano o la hermana. No, están sirviendo. No importa qué función ocupes, hermanos, no importa si todos ven lo que hacen o nadie lo ve. El ejercer nuestros dones espirituales es esencial para el cuerpo de Dios. Y Él te ha colocado en ese lugar. ¿Y para qué? Dice el versículo 12 y 13. Para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que la iglesia crezca fuerte, completo, sano, íntegro en la verdad, para que alcancemos nuestro máximo potencial y madurez en Cristo, para que permanecemos unidos en las verdades fundamentales del Evangelio, tenemos que estar trabajando todos juntos en el lugar que Dios nos ha colocado. Y hermanos, una iglesia donde cada miembro cumple su función es una iglesia saludable, es una iglesia estable. Es una iglesia que no se deja engañar ni arrastrar por cada enseñanza falsa que venga.
Mira que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar y empleen con astucias las artimañas del error. La obra de Dios siempre va a ser atacada con mentiras. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Y la única manera es enfocarnos en enseñar la verdad, pero eso requiere que todos cumplamos nuestra función. Satanás y sus agentes siempre tentarán de engañar y atrapar al pueblo de Dios. Al final de Efesios vamos a cubrir la armadura de Dios que Dios nos da para protegernos de estos ataques. Pero cuando nos paramos juntos, hermanos, ejerciendo nuestros diversos dones, crecemos en conocimiento, crecemos en la semejanza de Cristo y podemos pararnos firmes en la verdad. 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, ested firmes y constantes. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor siempre. Es interesante, hermanos, yo he estado aquí en la iglesia mucho tiempo y me he dado cuenta que las personas que más reniegan, las que más critican, las que son más negativas, son los que no están sirviendo. Cuando estás sirviendo, hermano, estás enfocado en la palabra de Dios. Estás enfocado en cómo podemos ser parte de la solución. La madurez, hermanos, comienza con el servicio. Parándonos firmes en la verdad. Y eso solo es posible cuando cada quien está cumpliendo la función que Dios le dio. Y no importa, hermanos, qué talentoso sea el pastor o el grupo de líderes, es imposible que una sola persona o un grupo de personas puedan cumplir todas las funciones que se necesitan en la iglesia. Solo cuando todos los miembros cumplen su lugar y su función, la iglesia puede convertir en lo que Dios desea que seamos. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos el regalo de Dios, ya vimos la razón que Dios nos da. Ahora veamos el resultado. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Versículo 16. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. La diversidad de la iglesia hace posible la unidad de la iglesia. Dicho de otra manera, sin la diversidad de dones no puede haber unidad. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los unos de los otros. Pablo usa esta ilustración del cuerpo físico porque es igual como el cuerpo de Cristo. Tiene muchos miembros y todos están unidos y se necesitan unos a los otros. Así debe ser el cuerpo de Cristo. El versículo aquí dice que el cuerpo de Cristo está bien concertado. Literalmente significa bien compactado. El cuerpo que está bien compactado significa que todo está en su lugar. El cuerpo humano, hermanos, es increíblemente compactado. Si tú sacas los intestinos de un adulto normal, van a ser 27 pies, pero no todos somos como 6 pies como yo. Aquí le va otra, las venas, si sacas todas las venas del cuerpo y los estiras, le puedes dar vuelta al mundo 2 veces. El cuerpo, sus miembros están bien compactados y así debe que ser la iglesia. Y no solo están compactados, sino que están conectados. Dice el versículo 16, unidos entre sí por todas las coyunturas y se ayudan mutuamente. Cada miembro de la iglesia necesita al otro miembro de la iglesia para que esté bien y saludable. Y hermanos, te voy a ser aquí honesto y yo sé tal vez unos se ofendan, pero déjame decirte, si no estás cumpliendo tu función en la iglesia, alguien lo está cumpliendo para ti. Y primero, hay 2 problemas con esto. Primero, significa que estás despreciando el regalo que Dios te dio. Pero segundo, esa persona que lo está cumpliendo lo está haciendo por necesidad y tal vez no es porque esa persona está dotado o es su don que Dios le ha dado. Y eso ocurre mucho, hermanos. Me acuerdo una vez teníamos una función el 4 de julio con brincalines para los niños, ahí brincolines, y un señor que estaba ayudando era uno de los viejitos porque no había nadie que ayudar. Y estaba sentado, tenía un bastón y estaba controlando a los niños con su bastón, así les movía.
Lo hacía por necesidad, hermanos. Hermanos, yo doy gracias por las personas que están dispuestos a ir esa milla extra y hacer más de lo que se les pide porque ven una necesidad. Pero hermanos, si no estás sirviendo, tú puedes ayudar a esas personas. Tú puedes darle descanso, porque yo te aseguro que las personas que están cumpliendo por necesidad también están cumpliendo en otro lado también. Busca a esa persona que está cumpliendo la obra, el cual Dios te equipó a ti. Primero dale las gracias y después échale una manito. Todos necesitamos trabajar unos por los otros. Hermanos, en esta congregación tenemos personas que han servido a Dios toda su vida. Mayores, tienen la pasión de servir todavía, pero en esta época de su vida es físicamente difícil. Tenemos unos hermanos aquí que cuando tenían su ministerio de jóvenes, manejaban un bus. Todos los domingos iban a recoger a los niños para traerlos a la iglesia. Ahora estos hermanos no pueden asistir funciones en la noche porque no manejan de noche. Necesitan ser servidos. Y si tú miras a una función de noche, busca a los mayores de edad y dile, necesitas ir. Estas personas no van a pedir porque no quieren incomodar a las personas, pero necesitan del servicio de otros. No es posible, hermanos, ser una iglesia saludable si no estamos dispuestos a cumplir nuestra función. Estas personas siguen sirviendo a la iglesia. ¿Cómo? Con oración, orando por la iglesia. Hermanos, cada vez que una persona se apunta a servir, no solo está aportando a ese ministerio, sino que está ayudando a todo el cuerpo a ser saludable. Dice el versículo 16, que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La diversidad de la iglesia también hace la productividad de la iglesia posible. A medida que los miembros se van ayudando mutuamente con sus dones, toda la iglesia es bendecida, toda la iglesia es fortalecida, toda la iglesia puede caminar mejor con el Señor. Y noten que dice Pablo aquí, hermanos, edificándose con amor. Algo muy importante de los dones espirituales es cuando servimos, lo debemos de hacer con amor. No por obligación, sino que por amor se necesita hacer. Es muy interesante si lees en 1 Corintios capítulo 12 y 14 habla de los dones espirituales. Y es solo de los dones espirituales, 12 y 14. En medio de eso está el capítulo 13, 1 Corintios 13. Es el capítulo que le conocemos, el capítulo del amor. Y yo creo, hermanos, que Dios inspiró a Pablo para poner ese capítulo ahí, para enseñarnos que estos dones espirituales de nada sirve si no lo ejerces con amor. Todo lo que hacemos, todo don que hacemos, lo debe ser para la honra y para la gloria de Dios. Lo hacemos por amor a Dios. 1 Pedro 4, 9 y 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si ministra conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así es la iglesia, hermanos. Una iglesia donde todos los miembros están en su lugar que Dios lo colocó, cumpliendo su función con el don que Dios le regaló. Dios ha tomado personas tan diferentes, los ha salvado por gracia y los ha equipado para una tarea única, una obra única, un ministerio único, y los ha colocado en el lugar, en el cuerpo de Cristo. Los ha puesto cuidadosamente en ese lugar donde Él los quiere. Y a medida que esos diversos miembros cumplen sus diversas funciones, el cuerpo puede existir y puede funcionar en el mundo y cumplir su propósito. Hermanos, cada uno de nosotros somos diferentes en muchos sentidos, pero todos estamos unidos en Cristo, pero también tenemos diversos dones en Cristo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Dios nos ha llamado, hermanos, nos ha salvado, ha habitado en nosotros y nos ha dotado de manera individual, de manera única, para que seamos bendición para todo el cuerpo.
Yo doy gracias, hermanos, que no todos somos iguales. Yo estoy gracias que hay diversidades de dones, porque nuestras diferencias nos ayudan a servir mejor a Dios y a servir a los demás. Si tú eres un creyente, Dios te ha regalado una expresión del Espíritu Santo para que cumplas en el ministerio que ha preparado para ti. Fuiste creado para servir a Dios. Fuiste salvado para creer a Dios, servir a Dios. Fuiste llamado para servir a Dios. Fuiste equipado para servir a Dios. Fuiste autorizado para servir a Dios. Fuiste ordenado para servir a Dios. Y un día tendrás que rendir cuentas por tu servicio a Dios. Y un día recibirás recompensa por tu servicio a Dios. Hermanos, no menospreciemos, no desperdiciemos el don que Dios te ha regalado. Al cantar este canto, el altar va a estar abierto. Si no estás seguro de tus dones espirituales, ven y habla con Dios. Ponte a su disposición. Yo estoy seguro que Él te va a revelar exactamente lo que Él quiere y dónde quiere que sirvas. Si ya sabes qué dones te ha dado el Señor, pero no lo estás ejerciendo, ven ante Él. Pídele perdón por no cumplir tu función en el cuerpo y pídele que te ayude a organizar tus prioridades para poder trabajar para su gloria. Para las personas que han servido por mucho tiempo y ya es físicamente difícil servir, primero les doy las gracias por sus años de servicio al Señor y les pido que sigan orando para que los demás miembros de esta iglesia, para que seamos todo lo que Dios nos salvó para ser, para su gloria, para ministrar a otros, para hacer lo que Dios nos puso aquí para hacer. Y si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, aún no has recibido ese don espiritual de Dios que tiene reservado para ti, pero eso puede cambiar hoy. Si ese eres tú y estás listo para entregar tu vida a Cristo, pasa adelante y yo te explico los próximos pasos. Y hermanos, y si quieres saber dónde servir, pasa al final del servicio, yo voy a estar ahí. Pregúntame dónde quieres servir y yo les digo con quién puede hablar. Si Dios te ha hablado hoy de alguna manera, el altar está abierto. Pasa adelante. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú nos llenas de bendiciones. Ayúdanos, Padre, a usar estos regalos que tú nos has dado para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. El altar está abierto. Pueden pasar adelante. Hay personas aquí que pueden orar por ustedes si necesitan oración.